Hola a todos. Aunque ya nos vais conociendo, me presento de nuevo. Soy Rafa de Arges. En esta ocasión vamos a terminar el tema del arte hispano-musulmán, donde haremos un pequeño recorrido por el arte de los almorávides, los almohades, y finalizaremos viendo el arte nazarí, centrándonos en el ejemplo de la Alhambra como obra principal. Comenzamos. Siguiendo el esquema que hemos planteado, lo primero que vamos a ver es el arte de los almorávides. Hay que decir que la rivalidad entre los distintos reyes taifas propició la presencia en Al-Ándalus de los almorávides, que era un pueblo bereber que dominaba el Magreb. Su poderío militar logró constituir un extenso reino al incorporar las tierras del sur de la península ibérica que permanecieron ocupadas por ellos entre el año 1075 y 1146. En lo que a la religión respecta, pretendieron una reforma basada en una interpretación más ortodoxa de la fe musulmana. Aunque la invasión almorávide supuso un corte en la evolución cultural protagonizada por la monarquía cordobesa, permitió la entrada de algunos rasgos estilísticos de notable trascendencia, como los mocárabes, que ya sabéis que son esos elementos decorativos de yeso o madera que forman prismas yuxtapuestos y que nos recuerdan mucho a las estalactitas, como podemos ver en esta primera imagen. El arco más usado también es el de cortina. El arco de cortina o en cortina es aquel formado por dos porciones de circunferencia con centro exterior que se cruzan en la clave formando un ángulo. También vemos en la imagen un esquema de cómo sería este arco de cortina. El alfid suele cortar el arco por sus lados y las bóvedas presentan nervaduras cada vez más finas. Los pilares van sustituyendo progresivamente a las columnas. La obra más conseguida, por decirlo de algún modo, es la mezquita de Tremezén, en Argelia, como vemos también aquí en esta ilustración. Es una digna herencia cordobesa, como también podemos comprobar. Otro ejemplo pues es la mezquita de Fez en Marruecos, y en España destacamos las ruinas del Castillejo de Monteagudo en Murcia, tipo residencial sin duda, donde cobran importancia los jardines, las fuentes y estanques. Pasamos a ver las realizaciones artísticas de los almohades. El dominio almohade reconstruyó de nuevo la unidad y difundió un exigente ideal religioso que tuvo repercusiones en el arte. Como en el caso de los almorávides que hemos visto hace un momento, el influjo de Córdoba o la cultura cordobesa influyó en las realizaciones de los almohades. Vamos a ver algunas de las características de este arte. Una de las características más importantes de este arte es la abundante decoración, que casi podríamos decir que eclipsa el esquema constructivo. Por otro lado, tenemos que los paños lisos son cubiertos por la sepka, que, como sabemos, es ese elemento decorativo a modo de retícula oblicua, y para que nos entendamos es como un entrelazado romboidal. Otra de las características típicas de los almohades pues es el uso de la cerámica vidriada, los mocárabes, que acabamos de ver también con los almorávides, el arco de herradura apuntado o la preferencia del pilar cuadrado sobre la columna. Algunos de los monumentos a resaltar pues tenemos la mezquita de Kutubiyya en Marrakech o la mezquita de Hassan en Rabat. Y en España es de obligada mención la ciudad de Sevilla, donde vamos a ver cómo era esta mezquita. En el año 1172, el califa almohade Abu Yaqub inició lo que es la mezquita en Sevilla y la concluyó su hijo Abu Yusuf en el año 1198.
Esta mezquita, que como estamos viendo, nos estamos adentrando ahora a lo que es el interior, estaba formada por una sala de oración que ocupaba el 60% prácticamente de todo el espacio, y que estaba formada por 17 naves orientadas norte-sur, con arquerías sostenidas por pilares de ladrillo, y que era interrumpida por una nave transversal que cruzaba de este a oeste. De esta mezquita solo nos queda lo que es el almirar o minarete, lo que conocemos hoy como la Giralda, y parte del patio de los Naranjos. Como sabéis, lo que conocemos hoy como la Giralda no todo es almohade, sino que solamente es hasta el cuerpo, digamos, de campana. A partir de ese cuerpo de campanas incluido hasta lo que hoy conocemos como el giraldillo, ya es renacentista, y por tanto lo veremos en sesiones posteriores. Y sin salir de Sevilla, vamos a ver otro género almohade como son las fortificaciones. Estos suelen hacer dobles murallas denominadas barbacana la parte exterior, en la que se iban intercalando torres para vigilar en distintos lugares estratégicos. Algunas se colocaban con independencia de la línea amurallada y se llamaban albarranas. Como muestra os dejamos la archiconocida Torre del Oro de 1220. La Torre del Oro que debe su nombre al destello dorado precisamente de los azulejos que la decoraban y se reflejaban en el río. Tenía una enorme importancia estratégica, como decíamos antes, y defendía y vigilaba el río Guadalquivir, que era la principal entrada comercial de mercancías, y protegía el puente de barcas que comunicaba la ciudad con Triana, y permitía asimismo la llegada de víveres desde el Aljarafe sevillano. Y hasta aquí estas pequeñas puntualizaciones sobre el arte de los almorávides y almohades. Nos centramos ahora en el arte nazarí. La severa derrota almohade en las Navas de Tolosa en el año 1212 evidenció el empuje incontestable de los reinos cristianos y resquebrajó el poder musulmán, dividiéndolo en nuevos reinos taifas, de los que el de los nazaríes de Granada, a partir de 1238, fue el más rico y poderoso. En sus dominios surgieron algunas de las obras artísticas más sobresalientes del arte islámico, que constituyen a su vez las últimas muestras del magnífico arte hispano-musulmán. Como decíamos antes, el reino nazarí de Granada fue el más rico y poderoso de todos los reinos taifas que quedaron tras la derrota de las Navas de Tolosa en el año 1212. Pues bien, a partir de ese momento, Granada empezó a convertirse en una ciudad de cierta importancia, cuando a principios del siglo XI la dinastía bereber de los ziríes formó allí un principado semi-independiente. Durante el siglo y medio siguiente, bajo los almorávides y almohades, es posible que parte de la población no musulmana abandonara la ciudad o fuera expulsada de ella. Esto tiene como resultado un aumento proporcional del número de musulmanes. En el año 1238 se señala el otro momento crucial de Granada, pues Mohamed Ibn Yusuf Ibn Nas, conocido como Ibn al-Hamar, que fue un príncipe feudal y que afirmaba ser descendiente de un compañero del profeta, tomó la ciudad, reconoció la soberanía castellana y consiguió mantenerse como único gobernante de la España musulmana, fundando la dinastía nazarí, que duraría hasta la conquista cristiana en el año 1492 por parte de los reyes católicos. Vamos a ver algunas características del arte nazarí. En cuanto a los materiales, se utiliza el ladrillo para los muros, madera para los artesanados, yeso para el revestimiento, alicatado para zócalos, barro cocido para el suelo, mármol para fustes de columnas y para pavimentos de algunas dependencias. Los capiteles son de forma muy peculiar,
Sobre el fuste, varios collarines que sostienen un cilindro decorado con cintas o calados. Sobre ellos, un cubo de mocárabes o de hojas, ataurique, y finalmente un cimacio, que es influencia bizantina, sobre el que se asienta el arco. En las techumbres se alterna la estructura adintelada y las cúpulas, proliferando las de mocárabes, que son de estuco, con formas de estalactitas, y en la mayoría de las decoraciones solo intervienen 7 tipos de prismas distintos. En cuanto a la decoración epigráfica, vamos a ver que son de 3 tipos. Los primeros, informativos, segundos, reiterativos, y tercero, los iconográficos. Bien, los informativos son los que aportan datos concretos, como por ejemplo la fecha de construcción o para quién fue realizado. Los segundos, que son los reiterativos, usan una y otra vez las mismas fórmulas, que suelen ser expresiones piadosas del tipo no hay más vencedor que Alá, poderoso es nuestro señor Abu Abdalá. Y la última, los iconográficos, reproducen citas del Corán o bien utilizan poemas que hacen referencia al edificio o lugar concreto donde se encuentran. Se crea la impresión de que el edificio habla y explica continuamente su propósito y razón de ser. En realidad, toda la decoración es un auténtico horror vacui. Bien, después de haber hecho este contexto histórico y haber analizado brevemente las características del arte nazarí, nos adentramos en la Alhambra. Hablar de la Alhambra es empezar y no acabar, es un mundo, pero vamos a intentar condensar en este pequeño espacio los elementos fundamentales de la misma. El gran monumento de la arquitectura nazarí es el conjunto de construcciones de la fortaleza-palacio de la Alhambra, Fortaleza Roja o Castillo Rojo. ¿Por qué Fortaleza y Castillo Rojo? ¿De dónde le viene el nombre? Bueno, hay varias teorías. Una dicen que probablemente viene debido a la arcilla roja del recinto circundante. Otro dice que lo de roja vendría, ya que originariamente estaría encalada de blanco, porque cuando se construyó se trabajaba de noche y vista a la luz de las antorchas se vería roja. Pero también es el nombre femenino de su fundador, Abu al-Amar, llamado el Rojo porque era pelirrojo. Originariamente, la Alhambra era al mismo tiempo una alcazaba o fortín, un alcázar o palacio y una pequeña medina o ciudad. Fue construida sobre una colina rocosa de difícil acceso, conocida como la Sabica, dominada por los márgenes del río Darro y Genil, protegida por las montañas y rodeada de bosques. Un lugar en el que las familias gobernantes y las élites granadinas podían vivir sin tener la necesidad de salir más allá de sus muros. Dentro de este recinto hay una ciudad completa y una población integrada por funcionarios, trabajadores, familia real, séquito. Dentro de esta ciudad quedaban cubiertas todas las necesidades y actividades propias de una ciudad urbana medieval e incluso contiene una residencia real. Sus antecedentes podemos encontrarlos en Roma o en Constantinopla. Fue un edificio vivo y continuó siéndolo no solo durante los siglos XIV y XV, sino también en el XVI e incluso hasta el XIX. Pues vamos a ir adentrándonos poco a poco en el recinto y comenzamos por la Alcazaba. La Alcazaba es el recinto fortificado, que es la parte más antigua del conjunto, o al menos del que nos han llegado datos más antiguos. Tiene unas murallas almenadas extraordinariamente gruesas. Son de mampostería, recubiertas de albañilería, de piedra y de ladrillo, así como una capa final de lucido. Las torres están espaciadas de manera bastante irregular, pero se adaptan a las necesidades del terreno. Dichas torres tienen varias peculiaridades notables, pues mientras unas se limitan a ser torres cuadradas bastante simples, otras tienen distintas aperturas hacia el exterior y contienen importantes dependencias palaciegas. Esto último se debe
a que cuando las necesidades militares pasaban a un segundo plano, las torres quizás tendrían o tenderían a considerarse como partes no defensivas del recinto. La llamada Torre de las Infantas es el mejor ejemplo. Esto hace, a su vez, que se plantee inmediatamente la cuestión de que si las murallas y las torres de la Alhambra son construcciones defensivas o son simplemente una forma explícita de separación entre lo que sería la parte o el área aristocrática y la parte regia. El sentido de estas torres pudo haber sido, en un momento dado, separar más que proteger, sin olvidar, por supuesto, nunca la posibilidad de que sean la parte militar. Y en el resto de la fortaleza, pues predomina el macizo más que el vano. En las puertas principales, 4 daban al recinto de la Alhambra. Vamos a ir viendo poco a poco estas puertas. Comenzamos con la Puerta de la Justicia o de la Ley Islámica, o también conocida como Puerta de la Explanada por el amplio espacio que hay ante ella. De las 4 puertas exteriores del recinto amurallado de la Alhambra, que son los que hemos comentado hace un momento, es la más monumental y fue edificada en el año 1348. Parece ser también que en ella se celebraban ceremoniales, y esto queda testificado con la gran decoración de su portal con distintos tipos de bóvedas. Dicha puerta tiene como arco de entrada el tipo de herradura inscrito en un alfiz. Pero aparte de su función estructural, esta puerta posee uno de los valores simbólicos más destacados de la Alhambra, como es la mano en la clave del arco de fachada y la llave en la clave del arco de entrada, que son símbolos islámicos. Pero no se tiene claro cuál es su significado concreto. Y claro, depende de las fuentes que se consulten, pues pueden ser ahuyentar la maldad y el mal de ojo ante cualquier tipo de desgracia, protección, fortaleza y paciencia, o fertilidad. Aunque generalmente todas representan de alguna u otra manera la mano de Dios para recibir su bendición y protección. Sin embargo, su significado más usado, según diversos investigadores, proviene de que cada uno de los dedos de la mano le corresponde uno de los 5 pilares del Islam, es decir, la profesión de fe, que no hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta, la oración, que es rezar 5 veces al día en dirección a la Meca, el ayuno en el mes de Ramadán, el 9º mes del año islámico, la limosna, que debe ser dada con amor y sin humillar, al que la recibe, y por último la peregrinación al menos una vez en la vida a la Meca. La segunda puerta es la que ahora se conoce con el nombre de la Puerta de los 7 Suelos y antes como Puerta de la Cisterna. ¿Qué destacamos de esta puerta? Pues la monumentalidad, decoración y complejidad estructural de la puerta, unido a un marcado sentido simbólico con el que los sultanes pretendían expresar su capacidad y grandeza. Una tercera puerta, como la del Hierro o del Arrabal, era al parecer el camino principal para llegar al Generalife, siendo más un paso privado que una entrada oficial al recinto del palacio. La última puerta es la denominada Puerta de las Armas. Era la única que conectaba la Alhambra directamente con la ciudad de Granada. Dentro de la alcazaba y en un extremo se encuentra la Torre de la Vela. Dicha alcazaba servía de cuartel, almacén militar y posiblemente en el siglo XIV de cárcel. Y entramos ahora en el palacio. Este se construye en el interior del recinto amurallado y resulta un mundo totalmente distinto. ¿Por qué? Porque la sobriedad de los exteriores frente a la profusa decoración ornamental es realmente asombrosa. El Palacio Real carece de cualquier organización y simetría. ¿Por qué? Porque su planta es compleja e irregular, sin un esquema global de composición. Su recorrido se asemeja más que nada a un laberinto, ya que su racionalidad difiere mucho de la europea. La Alhambra, por tanto, no tiene una fachada, ni un eje longitudinal, ni un
alineamiento de salas. El núcleo, o en este caso los núcleos de esta composición, son unas unidades autónomas denominadas, o las que conocemos como los patios, también denominadas cuartos. Los dos más importantes son el patio de los arrayanes o alberca y el patio de los leones. Estos patios o cuartos son espacios rectangulares, descubiertos, con agua en el centro y rodeados de algunas estancias que cubren distintas funciones que van desde la vida oficial a la familiar. El esquema se irá haciendo cada vez más complejo en tanto en cuanto se van yuxtaponiendo habitaciones, estancias, patios que son necesarios construir a medida que las necesidades del palacio así lo requieren. A estos patios podemos añadir un tercero, que es el denominado cuarto dorado, mucho más pequeño, pero de gran valor decorativo. Si consultamos libros más antiguos, este cuarto podemos encontrar que también recibe el nombre de patio de la mezquita y destaca sobre todo su extremo sur por tener la pared cubierta con una escayola de gran riqueza decorada a base de atauriques, lacerías y epigrafías. Y aunque antes lo hemos mencionado así muy por encima, vamos a detenernos ahora un poco más en algunos de los patios como son el de los arrayanes y el de los leones. Comenzamos con el patio de los arrayanes, o también denominado de la alberca, que recibe este nombre por los setos de arrayán que flanquean la gran alberca central. También recibe el nombre de Palacio de Comares y es quizás el más grandioso de los tres, ya que constituye el tipo perfecto de palacio ojival urbano destinado a acoger la sede del trono. En torno a dicho patio giran una serie de dependencias, en general las de la vida pública del palacio. Es un rectángulo exageradamente alargado y en lo que los lados este y oeste, decididamente mal compuestos, tienen cada uno 5 puertas que conducen a distintas habitaciones sin ventanas ni comunicación alguna con otras partes del palacio. En torno a la alberca se sitúan los aposentos destinados al harén, destacando sus altas ventanas rectangulares. El lado norte es el mejor. Hoy, un pórtico formado por 7 arcadas, una central que es más alta y ancha que las laterales, sobre columnas típicas granadinas y con decoración de yeserías a base de paños de sebca. Este pequeño pórtico, que forma una nave alargada, tiene 2 torres almenadas en los extremos y tras ella se alza la gran masa llamada Torre de Comares. Al atravesar el pórtico nos encontramos con la sala denominada Sala de las Barcas, que se denomina precisamente así, Sala de la Barca, porque el artesonado de su cubierta es estrecha y alargada. Tras ella se penetra en la llamada Sala de los Embajadores o Salón del Trono. Esta era la sala de recepción del palacio y se encuentra alojada en el interior de la Torre de Comares, que es de planta cuadrada, con ventanas abiertas a través de sus gruesos muros, y en cada uno de sus lados se disponen en número de 3. Esta sala, como todas las salas principales de cada uno de los cuartos, es una habitación cuadrada precedida de un pórtico y proyectada más allá de las líneas de las paredes del edificio, convirtiendo las torres defensivas en miradores. Por último, hay que incluir el conjunto de los baños. A dicha dependencia solo se llega directamente a través del llamado patio de la Draxa, careciendo por tanto de acceso directo desde el patio de los arrayanes o de los leones. Sigue el modelo típico islámico con una sala principal compuesta de 2 pisos sobre 4 columnas y seguida de una sucesión de habitaciones con pilas de agua caliente y fría. Son de pequeño tamaño y resulta muy íntimo por conseguir una luz muy tamizada al penetrar por claraboyas cubiertas por vidrios de distintos colores. Y el último cuarto es el patio de los leones. Este patio es el más rico y tiene un carácter privado.
Posee sus 4 lados porticados, y de estos pórticos avanzan pabellones o habitaciones cuadradas. En el centro del patio se levanta la llamada Fuente de los Leones. Dicha fuente descansa sobre 12 leones de piedra que echan agua por la boca y que alimentan los 4 canales que simbolizan los 4 ríos del paraíso islámico. Estos canales hacen penetrar el agua en las distintas habitaciones. La Fuente de los Leones tiene diversas significaciones o simbologías. Ninguna de ellas está corroborada. Por una parte, los 12 leones tienen una simbolización astrológica. Cada león alude a un signo zodiacal. Por otra, tiene una significación política o mayéstica, que está relacionada con el templo del rey Salomón y el mar de bronce del mismo templo. Por último, y la más importante, alude a un símbolo paradisíaco, refiriéndose así a la fuente originaria de la vida y los 4 ríos del paraíso coránico, como hemos visto hace un momento. Pero lo que sí se puede decir es que la fuente como tal es una alegoría del poder que reside en el sultán. Aunque a simple vista los leones aparenten ser iguales, después de la restauración se pueden apreciar mucho mejor una multitud de rasgos que los singularizan. Cada bloque de mármol fue minuciosamente escogido en cantera por el tallista para que las vetas naturales de la piedra resaltaran las formas redondeadas del león y el modelado de su figura, en la que contrastan diferentes pelajes, fauces con dentaduras afiladas y pliegues muy marcados, hocicos prominentes y ojos almendrados. Se pueden observar detalles tan delicados como la diferente fisonomía de los rostros o la singularidad de cada falange con sus digitaciones completas en armonía con la decoración naturalista del palacio. Alrededor del patio hay una serie de salas como la de los reyes, que está decorada con abundantes mocárabes, o la de las 2 hermanas, llamada así por las 2 grandes losas que forman el pavimento. Otra habitación es la de los abencerrajes, llamada así porque, según cuenta la tradición, allí fueron asesinados los herederos de la familia. La estancia principal se encuentra elevada con respecto al nivel del patio, el cual se divisa desde el interior a través de su única abertura, una amplia puerta que conserva sus batientes originales de madera atagujereada con rica decoración de lacería restauradas en varias ocasiones. De la planta cuadrada, centrada por una fuente dodecagonal de mármol, abren sus costados mediante dobles arcos 2 amplias alcobas. Cada parte de su decoración de yesería fue muy restaurada en el siglo XVI, al que también corresponde el principal zócalo de azulejos de procedencia sevillana. Lo más espectacular de la sala es su impresionante cúpula de mocárabes en forma de estrella de 8 puntas, al abrirse sobre 8 trompas también de mocárabes. La cuarta sala es la de los mocárabes. A ella se accede por 3 grandes arcos de mocárabes, ricamente decorados, que le sirven de iluminación y aireación, además de permitir desde el interior una bella perspectiva del patio. Su denominación, como es lógico, procede de la bóveda que originariamente cubrió la estancia. Esta bóveda debió ser de una extraordinaria riqueza decorativa y que, dada su fragilidad material, el yeso sufrió de manera irreparable las consecuencias de una explosión de un cercano polvorín en el año 1590. Hay que recordar que el actual es del siglo XVII. Y para terminar, el patio de los leones, pues recordamos que tienen 124 columnas que simbolizan palmeras de un oasis, mientras que las cubiertas de mocárabes lo que nos recuerdan son las jaimas del desierto. El Meshuar debe su nombre al término árabe Mashwar, lugar donde se reunía la Sura o Consejo de Ministros. También era el lugar o la antesala donde el sultán impartía la justicia. Esta estancia debió pertenecer a una estructura anterior al Palacio de Comares y al de los Leones. El patio, situado a la salida del Meshuar, tiene una clara función separadora y de acceso a la vez al Palacio de Comares. En el centro domina el espacio una taza de mármol a modo de fuente.
Los lados resaltan por su escasa ornamentación. La parte norte se encuentra el pórtico del cuarto dorado y en la parte sur se encuentra la fachada del Palacio de Comares. Los monarcas granadinos poseían una residencia veraniega situada enfrente de la Alhambra. Es el recinto llamado el Generalife. En él, los jardines, estanques y huertas alcanzan su máximo y esplendoroso desarrollo. El Generalife era una hacienda ideal para la explotación agrícola y el descanso, con un núcleo de edificación residencial y una vasta extensión de terreno de cultivo y pasto, compartimentada en paratas o bancales mediante 4 grandes huertas, aprovechando sus perfiles orográficos. Estas huertas están delimitadas por unos gruesos muros de contención, algunos de los cuales hoy todavía puede observarse. Sus nombres castellanizados y conservados a través del tiempo son Colorada, Grande, Fuente Peña y Mercería. La denominación de Generalife ha recibido muchas interpretaciones a lo largo de la historia, como pueden ser jardín o huerta de zambrero, el más elevado de los jardines, casa del artificio y recreo, mansión de placer o recreación grande, jardín del citarista. Hoy el término comúnmente más aceptado sería el de jardín o jardines del Alarife, es decir, del nombre del constructor o del arquitecto que lo realizó. Hemos visto la Alhambra como obra principal del arte nazarí. Sin embargo, no es el único y vamos a mencionar al menos algunos ejemplos más. Estos son algunas partes de la mezquita del Albaicín o el cuarto real de Santo Domingo, que era una torre del recinto defensivo, ambos están en Granada, y la mezquita de Ronda en Málaga. También debe notarse que el influjo artístico granadino se hizo presente en diferentes mezquitas y madrazas del norte de África, prolongando su innegable huella incluso hasta el siglo XVI. Tal es el caso de la mezquita de Kairouaníes en Fez, que sigue muy de cerca el granadino Patio de los Leones. Y aquí damos por concluido el tema del arte hispano-musulmán. Deseamos que haya sido de vuestro agrado y sobre todo que os sirva. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima.